Buenos días, hermanos, buenos días. Alabamos el nombre de Dios en esta mañana y siempre. ¿Cuántos se sienten felices de estar acá? ¿Cuántos sienten que es una bendición el estar participando de esta reunión? Estoy sumamente contento, entusiasmado, aprendiendo mucho, entendiendo más. Y en mi corazón, ahí mientras estoy sentado, he sentido gratitud al Señor por ser parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No somos mejores que otros, simplemente somos el pueblo de Dios. Y eso nos hace depositarios de tantos lindos regalos que el Señor nos ha hecho. La salvación, como fue explicado esta mañana, el Espíritu Santo, la verdad, esta luz que tenemos de la libertad religiosa que nos da tantas ideas interesantes. El privilegio de estar juntos, de vivir en un país donde hay libertad. Los dones y talentos que Él ha dado a su iglesia. ¿Qué les parece las presentaciones que ha hecho nuestro hermano Cristian? ¿La han disfrutado? Exquisito, ¿verdad? Gracias, Cristian, por estar aquí y por compartir tu talento que Dios te ha dado con nosotros. Excelente, muy lindo. Hay muchos talentos aquí en Venezuela. Estas reuniones son también un escenario propicio para que nuestros jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas pongan sus talentos al servicio del Señor y podamos llevar estos mensajes tan importantes envueltos en ese lindo manto de la música, del arte, de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, vamos a hablar por unos minutos acerca de la manera como la libertad religiosa tiene un impacto en la forma como nuestra iglesia cumple su misión. Algunas personas se preguntan, estoy tratando de mover esto desde acá, no estoy seguro si, ok, ya parece que, pero no estoy seguro si fui yo que lo hice, así que va a venir el señor Poloche para ayudarme. Cuando los alumnos no saben, están los profesores para ayudar. Muy bien, algunas personas se preguntan, ¿por qué la iglesia gasta tiempo, recursos, energías, promoviendo, defendiendo la libertad religiosa? Algunos llegan tan lejos como para decir que incluso cuando la iglesia se involucra en este tipo de actividades no está haciendo algo bueno. Todavía, y no nos molesta eso. Sabemos qué está pasando y sabemos qué hay que hacer, pero todavía aquí o allá aparece un hermano, una hermana que todavía no se ubica bien y piensa que la iglesia está incorrecta cuando trata de ser amigable, de tener buenas relaciones con todos. Todavía hay hermanos o hermanas, muy poquitos, pero los hay, y a veces hacen ruido, que no tienen, no se sienten cómodos de ver líderes de nuestra iglesia que tienen relaciones de amistad con líderes de otras iglesias. Algunos muy poquitos, pero los hay, todavía no entienden cuando nuestros dirigentes están en la necesidad, están obligados a tener que ir y contactar a autoridades del gobierno en cualquier nivel, porque ellos representan la iglesia y tienen que defender nuestros intereses. Me refiero a nuestros líderes. Sería muy peligroso y dañino para nuestra organización que nuestros líderes se aíslen y que no participen de ningún tipo de eventos, ni tengan relación con ninguna autoridad, ni tengamos amigos
en el gobierno, en donde se hacen las leyes, donde se aplica la justicia. No puede ser. Aunque nosotros somos la iglesia de Dios, aunque nuestros intereses no son de este mundo, todavía vivimos en este mundo. Tenemos cosas que cuidar, asuntos que nos interesan y que son los recursos que el Señor nos ha dado para llevar a cabo la misión que cuando concluya, felizmente nos llevará al reino de los cielos. Pero tiene que ser así, hermanos. Por eso tenemos que seguir educando. Reuniones como estas tienen la intención de que podamos explicarle a nuestros miembros, a nuestros dirigentes, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Y es nuestra ilusión que cuando ustedes salgan de estas reuniones nos ayuden a explicarlo en las iglesias, nos ayuden a aclarar a esos hermanos que tienen preocupaciones que no tienen ninguna razón de ser ni fundamento. Esta es la iglesia adventista del séptimo día. Nunca los dejará de ser. Y los dirigentes de esta iglesia están trabajando para mantener la iglesia lo más apegada a la voluntad del Señor. No ni estará en juego los principios, las doctrinas, los valores de la iglesia adventista del séptimo día. Pero en todo lo que podamos trabajar solos y juntos con otros para bien de la humanidad, sentimos que esa es parte de nuestra misión. Por eso Libertad Religiosa es un trabajo que nos lleva a reconocer que no estamos solos en el mundo, que esto no es un asunto exclusivo de nosotros. No sientan cuando vean a sus dirigentes desarrollar ese tipo de actividades que ellos están perdiendo el tiempo o interesados en asuntos que no nos importan. Todo pastor adventista sabe cuál es nuestra misión. Cada dirigencia que hacemos tiene que ver con el cumplimiento de la misión. La iglesia adventista no se involucra en ninguna otra cosa que no sea la predicación del evangelio. Si hablamos con autoridades, usted verá que siempre hablamos con autoridades electas, autoridades que son responsables de llevar a cabo el programa de gobierno, las leyes del país, y nosotros nos debemos a esas leyes. Por eso tenemos que hablar con ellos, pero no nos interesa ninguna otra cosa que no sea el bien común, que no sea la aplicación de la justicia, que no sea la protección de los derechos de toda la gente, que no sea la prosperidad del país y el bien de todos los que vivimos aquí. Es todo lo que nos importa. Es todo lo que nos interesa. Y nada más. Por eso quiero decir que en el ministerio de la libertad religiosa que llevamos a cabo en nuestra iglesia, está muy claro para nosotros que primero que todo, por encima de todo, lo que somos es una iglesia. Y nuestra misión es única, es preparar al mundo para la venida de Cristo. Levantar en alto los santos mandamientos de Dios y avisarle a cada persona que hay vida eterna en Cristo Jesús. Para eso necesitamos libertad. Para eso necesitamos que no se nos coarte nuestra posibilidad de reunirnos, de tener actividades públicas, privadas, de poder publicar nuestras revistas, nuestros libros, nuestros folletos, de poder hacer campañas evangelísticas públicas en los parques, en los templos, en las casas, de poder tener nuestras escuelas para preparar obreros, para ayudar a nuestros hijos, de poder tener también nuestro sistema de salud funcionando para ayudar a las personas con el plan de Dios. Necesitamos libertad para eso, necesitamos reconocimiento, pero por encima de eso lo que nos importa es cumplir la misión. Por eso es mi gozo decirle que el Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia, y vamos a ver si podemos pasar ya a las imágenes que tenemos.
El Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia se ve a sí mismo como parte de los recursos evangelísticos que tiene nuestra iglesia. Por favor, tomen en cuenta eso. Libertad Religiosa es un departamento que ayuda a la iglesia a predicar el evangelio. Es un departamento que lo tenemos precisamente para abrir puertas para que la iglesia pueda entrar con el evangelio. De manera que este departamento está en el centro del cumplimiento de la misión. Libertad Religiosa es un importante elemento para llevar a cabo un evangelismo efectivo. Nosotros no solo estamos llamados a predicar la verdad, estamos también llamados a predicar esa verdad en una forma positiva, en una forma que contribuya al bien de las personas, en una forma que pueda ser bien aceptada por todos, por lo menos que puedan entender que es el deseo de la iglesia ayudarles a mejorar su vida y a tener una esperanza en Cristo. Por eso, Libertad Religiosa, uno de los asuntos que le interesa es ayudar a la iglesia a cuidarse en ese proceso de llevar el evangelio a otros. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha recibido luz de parte del Señor en cuanto a la forma como nosotros debemos hacer el evangelismo, en la forma en que nosotros debemos compartir las verdades que tenemos con otros. Y esa luz que el Señor nos ha dado nos obliga a ser una iglesia delicada, una iglesia cuidadosa, una iglesia prudente. Creemos que buenas relaciones con las autoridades y una imagen pública positiva abren puertas para el evangelismo. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Buenas relaciones con las autoridades. Buenas relaciones, eso es todo, con las autoridades. No nos metemos en eso. La iglesia cree, el Estado es una cosa, la iglesia es otra cosa, pero entre ambos debe haber buenas relaciones, porque eso contribuye a la paz. En los países donde la religión se ha vuelto un problema, no hay paz. Y cuando la iglesia puede tener esas buenas relaciones, se le facilitan muchas cosas. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. No queremos ninguna otra cosa, no andamos buscando ninguna otra cosa, no le estamos pidiendo a las autoridades ninguna otra cosa. Facilidades para predicar el evangelio. Así que, como iglesia, que queremos que en Venezuela todo el mundo escuche lo que tenemos para decir, como iglesia que queremos que en Venezuela todo el mundo reciba el mensaje que estamos dando, antes de que la gente nos acepte el mensaje, necesitamos tener una imagen positiva para ellos. Necesitamos tratar con la ayuda de Dios de eliminar cualquier prejuicio que haya contra nuestra iglesia. Y ahí es donde Libertad Religiosa colabora con la iglesia para un evangelismo más efectivo. Esto que he puesto en la pantalla es parte de un documento que aprobó la Asociación General en el Congreso Mundial que se celebró en la ciudad de Toronto en el año 2000, donde en ese documento se dan algunas guías, pautas, para aquellos dentro de nuestra iglesia a los cuales nos corresponde o nos toca o tenemos el privilegio de ser predicadores o evangelistas, que tenemos que ocupar los púlpitos adventistas para presentar el mensaje de nuestra iglesia a las personas. A todos esos pastores, dirigentes, laicos que se levantan en un púlpito adventista para hablar en nombre de la iglesia, esta iglesia le está pidiendo lo siguiente: recomendado
animar a los evangelistas y pastores a presentar nuestras doctrinas distintivas en una forma sensible y positiva, con el propósito de construir puentes de amistad con otras comunidades religiosas y también con la comunidad en general. ¿Se da cuenta, hermano, lo que está pidiendo la iglesia acá? ¿Mantenemos nuestra identidad? Sí. ¿Predicamos nuestras doctrinas distintivas? Sí. No vamos a dejar de predicar lo que el Señor nos ha dado. No vamos a dejar de decir lo que la iglesia cree, lo que la palabra de Dios enseña. Pero no importa cuál sea la verdad, no tenemos el derecho de predicarla en una forma insensible. No tenemos el derecho de venir como una organización a una sociedad como este país que quiere paz, que quiere progreso, y enviar un mensaje negativo. Nuestro mensaje tiene que ser positivo. Nuestro mensaje tiene que ser dado con sensibilidad, teniendo cuidado de quién va a recibir ese mensaje, tomando en cuenta la dignidad de las otras personas. Es todo lo que la iglesia le está pidiendo a los que somos predicadores. Sigan adelante, prediquen el mensaje, no tienen que esconder nada, no tienen que sentir vergüenza de nuestras doctrinas, pero sí, por favor, representemos a Cristo con una sensibilidad y un espíritu positivo que traiga una buena imagen al nombre de nuestra iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante que lo hagamos así? Hay algunas realidades, escuche bien, realidades. Estas cosas no dependen de que usted la crea o no, que a mí me gusten o no, que esté de acuerdo o no. Estas cosas ocurren hoy día en el mundo en que vivimos. ¿Cuáles son esas realidades? Por un lado, tenemos oposición fuerte contra el proselitismo. El proselitismo, hermanos, es un asunto que la iglesia tiene que hacer. Todas las iglesias de alguna manera lo hacen. Es decir, nosotros somos una organización que nos gustaría que todos los venezolanos vinieran y se hicieran adventistas del séptimo día y conocieran este mensaje y lo aceptaran para salvación. Muy bien. Otros templos son abiertos, no son logias cerradas donde nada más pueden entrar ciertas personas. Por eso nuestras reuniones son públicas. Por eso tratamos de distribuir todo lo que tenemos. De alguna manera estamos buscando prosélitos. Pero el proselitismo ha sido muchas veces enfocado en una forma que daña la imagen de las iglesias. Y hay que decirlo también. Algunas iglesias, en su afán de conseguir prosélitos, han cometido errores que han dañado las relaciones entre iglesias y han traído un ambiente no bueno a la sociedad. Así que, hermanos, nosotros tenemos que avanzar y llevar el mensaje a cada persona en este país, pero al mismo tiempo debemos dejar claro que respetamos a todas las demás religiones, que no nos interesa quitarle o robarle o traer miembros de otras iglesias a las nuestras, aun cuando nuestra iglesia está abierta para todos los que quieren servir a Cristo dentro de ella. Debe quedar claro que para los adventistas no vamos a usar ningún método extraño de coerción, de engaño, de desacreditar a otros, de hablar en forma negativa de otras iglesias para que la gente que está allá venga para acá. Eso es algo que hoy día se ve muy mal en la sociedad. Eso es algo que hoy día es motivo de discusión, de inconvenientes, de tensión entre las distintas religiones. Y nosotros no queremos colaborar con eso. Queremos ser una iglesia respetuosa, una iglesia positiva, una iglesia que hace su trabajo sin dañar a otros. El triunfo de esta iglesia no depende de ninguna cosa que nosotros hagamos. Depende del poder de Dios. No es con ejército, no es con fuerza. Es con mi espíritu, dice el Señor. Así que no necesitamos hacer cosas que dañen el crédito de Dios y el buen nombre de nuestra iglesia. Hay realidades que indican en el mundo que también cada vez más
las personas, los gobiernos le tienen temor a las sectas, a los cultos, a radicales y extraños. Nuestra organización no es una secta, no es un culto, es una iglesia. Y es una iglesia positiva, y es una iglesia conservadora, seria, basada en la palabra de Dios. Como se ha explicado aquí hace un momentito por el doctor Grass, donde la iglesia adventista llega, promueve la felicidad de las personas, promueve el progreso de la nación, promueve la paz, el entendimiento, las buenas costumbres, los buenos valores, la dignidad del ser humano. De manera que nosotros no merecemos que alguien o grupos de personas puedan llegar a tener prejuicios contra nosotros o vernos como grupos raros, aislados, que se creen mejores que otros, que tienen formas extrañas. No, queremos que la gente nos conozca tal y como somos. Gente amigable, gente agradecida con Dios, gente de esperanza, gente que tiene cosas que compartir con ellos, que Dios nos ha dado. Y gente que reconoce que todos los seres humanos, aun cuando no sean adventistas, son hijos de Dios, amados por Dios y que tienen dignidad en Cristo Jesús. Así que, hermanos, como nunca hay que cuidar la imagen de la iglesia, hay que evitar el extremismo religioso. Tome un momentito y póngase a mirar los países donde la religión se ha ido a los extremos. Cualquier religión que se vaya a los extremos es un problema para el país, es un problema para la gente. Dios nos libre aquí en Venezuela de que cualquier religión o iglesia se vaya a los extremos. Nunca los extremos han sido buenos, pero cuando los extremos se juntan con la religión, entonces tenemos es una verdadera desgracia en el lugar donde se da eso. Dios nos libre de tener una experiencia así en este país. Y como iglesia queremos contribuir a que haya paz. Queremos contribuir a que los que viven en este país vivan de la mejor manera posible. Por eso el evangelismo de la iglesia adventista es un evangelismo cuidadoso. Sí, queremos predicar todos los días, de casa en casa, de pueblo en pueblo, de persona en persona, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro no somos nosotros, el tesoro no es la iglesia adventista, el tesoro es Cristo Jesús. La iglesia es un vaso de barro. Nosotros somos vasos de barro, lo cual quiere decir que hay áreas que son rústicas en nosotros, que hay que afinar en nosotros. Pero la belleza de este vaso es que lleva el tesoro que se llama Cristo Jesús. Por eso todo lo que hagamos para el Señor tenemos que hacerlo en forma cuidadosa. Un evangelismo público y responsable puede dañar la obra de la iglesia y amenazar incluso su existencia en algunos países. ¿Qué creo que va a pensar la comunidad, el gobierno de una iglesia que comience a traer problemas a la nación, a los estados, a las ciudades? Poco a poco se va a ir creando un ambiente contrario a eso. Así que nuestra manera de predicar, lo que queremos es que gane gente, no que pierda gente. Que abra puertas, no que cierre puertas. Que elimine prejuicios, no que le dé razón a las personas de pensar que somos lo que no somos. Por eso, hermanos, el evangelismo público debemos reconocer que contiene mensajes a la comunidad que pueden confirmar esos prejuicios o pueden construir una imagen positiva. Yo quiero apelar esta mañana, estoy seguro que muchos de los que están aquí usan los púlpitos adventistas en sus iglesias, en sus barrios, en sus comunidades. Cuando usted se levanta en un lugar como este, usted nunca debe olvidar que usted no está hablando en su nombre. Cuando usted quiera hablar en su nombre, debe bajarse de este lugar. E irse a un lugar lejos de la iglesia y decir, esto es lo que yo creo. Pero cuando usted
usa un puesto que le ha dado la iglesia o se levanta en un lugar como este a hablar, usted debe saber que lo que usted dice está saliendo en nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso la iglesia ha sido cuidadosa en explicarle a sus miembros que hay asuntos que nosotros nunca mezclamos con los trabajos de la iglesia. Está, por ejemplo, fuera de lugar, escuche bien, totalmente fuera de lugar, traer opiniones personales a las actividades y reuniones de la iglesia de cualquier índole. Usted tiene sus opiniones sobre el deporte, eso es cuando usted está en su casa o fuera de la iglesia, usted bregue con eso. Si usted tiene sus opiniones de la política, eso es para usted allá en su casa, cuando usted esté fuera de la iglesia. Está fuera de lugar, totalmente prohibido por esta iglesia, que alguien use los espacios, use los emblemas de la iglesia para ponerse a hablar de opiniones personales. Esta iglesia no gasta tiempo averiguando cuál es la opinión mía o la suya. Esta iglesia nos trajo a todos para que todos estemos pendientes de lo que ha dicho el Señor. Aquí hablamos de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios. La iglesia sabe que aquí todo el mundo tiene su opinión, pero la iglesia no tiene interés en que usted traiga eso aquí. Se les respeta y no hay problema con eso, pero aquí esta es una iglesia que tiene dueño, que tiene una misión, y esto fue hecho para un propósito. No puedo pensar en una cosa más triste que alguien que le tome la iglesia al Señor para sus pretensiones personales o para sus opiniones personales, sin importar cómo esté la sociedad, cómo esté el ambiente, cuán preocupada esté la gente. Yo creo que hay que tener un mínimo de respeto para la iglesia del Señor y hacer las diferencias, preservar las cosas tal y como son. La iglesia es la iglesia y pertenece al Señor. Y el Señor espera que dentro de ella la única ley que se respete sea la ley de Dios. Del único que hay que hablar aquí es de Cristo Jesús. Todo lo demás sobra. Sobra. Jesús dijo, si me levantan a mí, a todos los atraeré. La iglesia no tiene ninguna otra cosa que atraiga a la gente que no sea Cristo Jesús. Todo lo otro que hacemos colabora de alguna manera, pero nada es tan atractivo como Cristo Jesús. En el momento en que las personas dentro de la iglesia se ponen a hablar de otras cosas, debilitan la iglesia, dañan la espiritualidad y hacen que la iglesia no sea atractiva para los demás. Si nosotros nos pusiéramos aquí a hablar de las opiniones personales que tenemos, gastaríamos años y nunca llegaríamos a ponernos de acuerdo. Si la iglesia fuera como a usted le gustaría que fuera, yo le aseguro que fuera horrible para muchas personas. Si la iglesia fuera como a mí me gustaría que fuera, yo le aseguro que no atraería a muchísimas personas que no les gusta la forma mía. Es por eso que Cristo dijo, opiniones personales allá afuera. Aquí solo la voluntad de Dios, solo Cristo. Hermanos de Venezuela, si nosotros seguimos ese principio, la iglesia será bendecida por el Señor. La iglesia va a prosperar, va a crecer, habrá paz. Y aunque seamos distintos unos de otros, vamos a encontrar la manera de estar unidos en Cristo Jesús. Cuando usted entra por esa puerta, ya olvídese de quién es usted. Olvídese de lo que a usted le gusta. Olvídese de lo que usted opina o piensa. Cuando usted entra por esa puerta, su única invitación es venir y pararse en ese punto que se llama Cristo Jesús. Mírelo a Él, hable de Él, y si no tiene nada que decir de Él, quédese callado. Cualquier cosa que usted haga, asegúrese que ayude a la gente a verlo a Él, a conocerlo a Él, porque eso es todo lo que esta iglesia tiene. Le quitamos a Cristo a esta iglesia, perdió su atractivo,
perdió su fuerza, perdió todo. Nuestro evangelismo público no es un evangelismo diseñado para promover la iglesia. Es un evangelismo diseñado para levantar a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que se ha comprobado? Quiera que se levanta Cristo, la gente lo recibe. No hay prejuicios. La gente nos ve bien, porque la gente cuando ve a Cristo, ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuera de eso, del pecado del mundo, esta iglesia no tiene ningún otro problema que resolver allá afuera. Usted nunca ha visto esta iglesia como organización tratando de impactar la sociedad y de ganar poder y espacio. Esta iglesia históricamente ha entendido que las reformas en las que podemos ayudar se deben a que cada adventista sea transformado por la gracia del Señor, y luego ahí donde trabaja, en las comunidades, en las escuelas, ellos con su testimonio, con su vida, traigan una reforma también en la sociedad. Pero la iglesia nunca se va a meter en ninguna de esas cosas. Nosotros no existimos para resolverle problemas a los países, aunque ayudamos en todo lo que podamos. Sabemos claramente que el trabajo de nosotros es ayudar a las personas a conocer a Cristo para ser salvas. Punto. Y eso tiene que impactar nuestro evangelismo. Eso tiene que ayudarnos a hacer un evangelismo que le dé una imagen positiva a nuestra iglesia. Vamos a seguir adelante. Si un evangelista o un predicador adventista o un pastor adventista o un hermano se pone a hacer presentaciones sensacionalistas, cosas tremendistas, a decir cosas que alarman, que probablemente ningún fundamento tiene, pueden levantar enojo, oposición innecesaria contra la iglesia. Es importante que entendamos eso. Entonces, quiero en esta parte final compartir algunas ideas prácticas con aquellos que tienen que hacer evangelismo en algún lugar. En primer lugar, no olvidar que el evangelismo representa a la iglesia para las personas que los escuchan. No olvide eso nunca. No olvide eso nunca. Cuando lo invitan a usted, no lo invitan para que usted hable de usted, para que usted diga lo que usted cree. A usted lo invitan para que usted diga qué cree esta iglesia, el mensaje que Dios le dio a esta iglesia. Es importante. Quiero que miren cómo la palabra de Dios nos ayuda también a mantener ese tipo de espíritu. Bienaventurados los que pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando la gente ve una iglesia que con su forma de funcionar mueve la paz, la gente tiende a decir, esos son hijos de Dios. Como decía el doctor Gras anoche, la controversia, la persecución, lo negativo, lleva la firma de Satanás. Pero la paz, el amor, la libertad, lleva la firma de Dios. Si es posible, hasta donde dependa de vosotros, procuren vivir en paz con todos los hombres. Es el mandato que tenemos. Es el mandato que tenemos. Es el mandato que tenemos. No tenemos un delirio en esta iglesia de persecución. No hemos leído ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía que mientras más nos odien, mejor le irá a la iglesia. No hemos leído eso. Lo que hemos leído es que hasta donde dependa de nosotros debemos llevarnos bien con los demás. ¿Para qué? Para poder darle el mensaje. Nuestra iglesia ha sido instruida, y quiero por favor que presten atención a esta declaración. La sierva del Señor dice, he sido instruida a decir a nuestro pueblo, este es un mensaje para el pueblo de Dios, en cualquier parte, así que también en Venezuela. ¿Qué es lo que Dios le dijo a la sierva que nos dijera? Que seamos, ¿qué? Cuidadosos. Mientras lleváis el mensaje, no hagan acusaciones personales contra otras iglesias, incluso contra la Iglesia Católica Romana.
Los ángeles de Dios miran en las diferentes denominaciones a muchos que solo podrían ser alcanzados teniendo el mayor cuidado. Por lo tanto, tengamos cuidado de nuestras palabras. Y ella concluyó esta declaración, que fue tomada del libro Evangelismo, la página 576, con estas maravillosas palabras: dejemos que Cristo sea exaltado. Mantengámonos afirmando, ¿qué cosa? La verdad. Nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es denunciar el error, es afirmar la verdad. Pero cuando usted afirma la verdad, está denunciando el error, pero en una forma positiva. En una forma positiva. Mantengámonos afirmando la verdad. Las acusaciones pueden hacer mucho daño y ningún bien. La mejor manera de exponer la falacia del error es presentando las evidencias de la verdad. Cuando yo veo esto, yo digo, si esta iglesia comete errores, no es porque Dios no le ha dado la luz. Es porque no estamos consultando el dueño de la iglesia. Nosotros queremos libertad religiosa, pero no es para usar esa libertad en una forma irresponsable. Nosotros reconocemos como pueblo que somos la iglesia remanente para este tiempo, pero eso no nos da a nosotros el derecho de sentirnos superiores o exclusivos de Dios. No puede llegar a un punto que nosotros pensemos que para que la gente se salve tiene que ser adventista. Si usted pensó eso, permítame corregirlo. Dios tiene hijos en muchos otros lugares que no son la iglesia adventista. Para salvarse, lo que hay es que creer en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tiene que ser adventista, pero sí debe creer en el mensaje que tiene la iglesia adventista. Por eso Dios tiene hijos que en algún momento, cuando Él decida, traerá a este reino. Pero cuando entendemos eso, no estamos en la necesidad de ir a tratar de imponernos, a obligar a la gente o a desacreditar a todos los otros. Está fuera de lugar que ella use su tiempo, su espacio para ponerse a decir cosas negativas de otros. Eso no gana a nadie, eso daña. Eso no es evangelismo. Ponerse a pegar afiches o fotografías que desfiguren la imagen de otros. Lo que nosotros hemos sido llamados a hacer es presentar la verdad como está en Cristo Jesús. Cuando la gente ve la verdad, puede descubrir el error. Pero usted y yo debemos permitir que cada quien lo haga. Libertad religiosa significa que usted y yo confiamos en que Dios creó a cada persona con la capacidad de recibir la información, analizar la información y tomar su propia decisión. Por eso el evangelio de la iglesia adventista no trata de presionar, no usa métodos coercitivos, no le ofrece a ninguna persona prebenda o ventajas materiales para que venga para nuestra iglesia. Eso sería una traición a nuestro Dios. Eso sería como decir que Jesús es un activo, que tenemos que engañar a las personas para que lo acepten, lo cual no es cierto. Nuestro Dios es lindo, es maravilloso. Y lo ven, se enamoran de Él. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque esto es lindo para nosotros, ¿sí o no, hermanos? Y ese es el Cristo que tenemos que llevar a las personas. Así que yo quisiera que vayamos concluyendo después de esta, con esta acción de ese documento que le hablé, que la iglesia aprobó en el Congreso en Toronto. Las actividades evangelísticas
necesitan ser respetuosas. ¿Respetuosa de qué? De la dignidad de todos los seres humanos. Los individuos necesitan ser confiables y transparentes cuando tratan con otros grupos religiosos. Debe evitarse una terminología que ofenda a otras comunidades religiosas. No debe hacerse declaraciones que son falsas o que ridiculicen a otras religiones, no deben ser hechas. A mí me encanta mi iglesia, hermano, nos educa, nos educa. Esto es lindo, adventista es algo lindo, hermanos, para gloria del Señor. Nosotros no tenemos que llegar a puntos extremos como estos. Si hemos de referirnos a una persona o a una comunidad religiosa, le llamamos por su nombre, apodos que le hagan ver en una luz que no es necesario hacerlos ver. Y si nos vamos a referir a un hecho concreto que está en la palabra o en la historia, lo hacemos, pero siempre con respeto. Ustedes no se fijan en el mundo secular, especialmente en los ambientes políticos, qué es lo que hace la gente cuando quiere ganarle a otro. Un político trata de desacreditar al otro, de buscarle los rincones oscuros de su vida y de presentar eso. Qué cosa más fea, hermano. ¿Ustedes creen que la iglesia no tiene esos métodos para hacer su evangelismo? Por favor, Dios nos libre. Y como nosotros necesitamos ser efectivos, como a esta iglesia se le dio el trabajo de preparar al mundo para la venida de Cristo, nosotros no podemos predicar en una cualquiera ni descuidada. Esto hay que hacerlo bien. Esto hay que hacerlo en una forma que avance cada vez más, que se nos abran puertas cada vez más, no que se cierren. Responsabilidad es responsabilidad de todos. Un presidente en un lugar o una persona en la iglesia que se sabe comportar y sabe hablar, pero si algún otro sale con una, daña la imagen de la iglesia. Es como cuando vamos a conquistar a Jericó. Josué lo hizo bien, el 99% de la gente lo hizo bien. Bendito Acán dañó la cosa. El Departamento de Libertad Religiosa está para ayudarnos a todos a hacer las cosas para gloria del Señor. Así que, hermanos, queremos pedirle, en cada iglesia debe haber un director de libertad religiosa, un departamento de libertad religiosa. ¿Para qué? Para ser parte del equipo evangélico. Debe trabajar antes de las campañas, ver los anuncios que se van a hacer, ver el lenguaje que se está usando, ver las fotografías que se están poniendo, a visitar a las autoridades, estar en un lugar público, visitar a que están por ahí, decirle qué va a hacer, por qué lo va a hacer. Durante la campaña, atender las personas que vienen a hacer visita a las autoridades, eso es atender a los medios de comunicación. Y después de la campaña también hay trabajo que hacer de parte del departamento. No lo olvidemos, somos una iglesia, eso es lo que somos. Somos una iglesia, eso es lo que somos. Y nuestra misión es predicar el evangelio a todos. Que el Señor nos ayude a hacerlo en forma efectiva. Y uno de los recursos para eso es el Departamento de Libertad Religiosa. Que el Señor les bendiga a todos.